110. Vidas sucesivas. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Jesús, Juan, capítulo 3, versículo 7. La palabra de Jesús a Nicodemo fue suficientemente clara. Desviarla hacia interpretaciones impropias puede ser comprensible en el sacerdocio organizado, atento a las imposiciones de la lucha humana, pero nunca en los espíritus amantes de la verdad legítima. La reencarnación es una ley universal. Sin ella, la existencia terrena representaría torbellino de desorden e injusticia a la luz de sus esclarecimientos. Entendemos todos los fenómenos dolorosos del camino. El hombre aún no percibió toda la extensión de la misericordia divina en los procesos de rescate y reajuste. Entre los hombres, el criminal es enviado a penas crueles, sea por la condenación a la muerte o a los sufrimientos prolongados. La providencia, entre tanto, corrige amando. No encamina a los reos a las prisiones infestadas y húmedas. Determina solamente que los cómplices de dramas nefastos cambien la vestimenta carnal y vuelvan al palco de la actividad humana, de modo que puedan redimirse unos frente a otros. Para la sabiduría magnánima, no siempre el que erró es un malvado, como no siempre la víctima es pura y sincera. Dios no ve solo la maldad que surge a la superficie del escándalo, conoce el mecanismo sombrío de todas las circunstancias que provocaron un crimen. El verdugo integral como la víctima integral son desconocidos del hombre. El padre, con todo, identifica las necesidades de sus hijos y los reúne periódicamente por los lazos de sangre o en la red de los compromisos edificantes, a fin de que aprendan la ley del amor entre las dificultades y los dolores del destino, con la bendición del olvido temporal. 111. Orientadores del mundo. Les respondió Jesús: ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? Juan, capítulo 3, versículo 10. Es muy común en los círculos religiosos, especialmente en los campos espiritistas, la aparición de orientadores del mundo, reclamando pruebas de la existencia del alma. Tiempo vendrá en que semejantes indagaciones serán consideradas pueriles, porque al final esos mentores de la política, de la educación, de la ciencia, están preguntando, en el fondo, si ellos mismos existen. La respuesta de Jesús a Nicodemo, aunque se refiera al problema de la reencarnación, se encuadra perfectamente en el asunto. Cada vez que los conductores de la actualidad prosiguen indagando sobre realidades esenciales de la vida, pidamos a Dios auxilie al hombre para que no continúe intentando penetrar la casa del progreso por el tejado. El médico liviano, hasta que verifique la verdad espiritual, será enfrentado por experiencias dolorosas en el campo de las realizaciones respectivas. El profesor teórico únicamente se precipitará muchas veces en las ilusiones. El administrador improvisado permanecerá expuesto a errores tremendos hasta que se ajuste a la responsabilidad que le es propia. Por ese motivo, la respuesta de Jesús se aplica con acierto
a las interrogaciones de los instructores modernos. Transformados en investigadores, se dirigen a nosotros, muchas veces con ironía, reclamando la certeza sobre la existencia del espíritu. Entre tanto, ellos orientan a los otros y se introducen en la vida de nuestros hermanos en humanidad. Considerando esa circunstancia y tratándose de un problema tan esencial para sí mismo, es responsable que no pregunten, porque deben saber. 112. Como Lázaro. Y el difunto salió, teniendo las manos y los pies ligados con vendas, y su rostro envuelto en una sábana. Jesús le dijo, desligarlo y dejarlo ir. Juan capítulo 11, versículo 44. El regreso de Lázaro a la vida activa representa grandísimo símbolo para todos los trabajadores de la tierra. Los criminales arrepentidos, los pecadores que se vuelven hacia el bien, los que trincaron el cristal de la conciencia, entienden la maravillosa característica del verbo recomenzar. Lázaro no podía ser feliz tan solo por revestirse nuevamente de la carne perecible, sino por la responsabilidad de reiniciar la experiencia humana con valores nuevos. Y en la faena evolutiva, cada vez que el espíritu alcanza del Maestro Divino la oportunidad de regresar a la tierra, desligado de los lazos vigorosos, aliviado de la angustia, del remordimiento, del miedo. La sensación causada por las impresiones del sepulcro en que se encontraba era venda fuerte cubriéndole el rostro. Jesús, compadecido, exclamó para el mundo, desligadlo, dejadlo ir. Ese pasaje evangélico es marcado por una profunda belleza. Preciosa es la existencia de un hombre, porque Cristo le permitió desligarse de los lazos criminales con el pretérito, dejándolo encaminarse de nuevo a las fuentes de la vida humana y de manera de reconstruir y santificar los hilos de su destino espiritual en la dádiva suprema de comenzar otra vez. 113. No te olvides, porque muchos de los judíos, por causa de él, iban y creían en Jesús. Juan capítulo 12, versículo 11. Narra el Evangelio de Juan que mucha gente, encaminándose para Betania, buscaba acercarse al Maestro, no solamente para verlo, sino para contemplar también la figura de Lázaro, que había sido retirado del sepulcro. En esa movilización, muchos iban y volvían transformados, irritando a los círculos farisaicos. Esa reminiscencia del apóstol es preciosa. La situación, entre tanto, es idéntica a los días actuales. El alma, vuelta hacia Cristo, casi siempre fue resucitada por su amor, escampando a la sombra de las pesadillas intelectuales que operan la muerte del sentimiento. Muchos hombres están muertos, soterrados en los sepulcros de la indiferencia, del egoísmo, de la negación, cuando un compañero como Lázaro tiene la facilidad de ser tocado por Cristo. Es aquí que se establece la curiosidad general en torno a sus actitudes. Todos desean conocerle las modificaciones. Si eres, por tanto, un beneficiado de Jesús, si el Señor ya te levantó del polvo terrestre hacia el conocimiento de la vida infinita,
Acuérdate de que tus amigos, en la mayoría, tienen noticias del Maestro, aunque todavía no están preparados a comprenderlo integralmente. Serás como Lázaro, el punto de observación directa para todos ellos. Solamente comenzarán a recibir la claridad de la creencia sincera por ti, reconociendo el poder de Jesús por la transformación que estés demostrando. Si ya fuiste, pues, llamado por el Señor de la vida, está en tus manos continuar en los recintos de la muerte o levantarte hacia la edificación de los que te rodean. 114. Carta de Cristo. Porque ya es manifiesto que sois la carta de Cristo, administrada por nosotros y escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo, Corintios, capítulo 3, versículo 3. Es singular que el Maestro no haya legado al mundo un compendio de principios escritos por sus propias manos. Las figuras notables de la Tierra siempre señalan sus pasos en el planeta, dirigiendo a la posteridad su mensaje de sabiduría y de amor, sea en tablas de piedra, sea en documentos antiguos. Con Jesús, sin embargo, el proceso no fue el mismo. El Maestro resolvió escribir su doctrina a los hombres, grabándola en el corazón de los compañeros sinceros. Su testamento espiritual se constituye de enseñanzas dadas a los discípulos y no fueron escritas por él mismo. Recursos humanos serían insuficientes para revelar la riqueza eterna de su mensaje. Las letras y raciocinios propiamente humanos, en la mayoría de las veces, acostumbran dar margen a controversias. En vista de eso, Jesús grabó sus enseñanzas en los corazones que los rodeaban, y hasta hoy los aprendices que se le conservan fieles son sus cartas divinas dirigidas a la humanidad. Esos documentos vivos de santificante amor de Cristo palpitan en todas las religiones y en todos los climas. Son los pioneros que conocen la vida superior, experimentan el sublime contacto del Maestro y se transforman en su mensaje para los hombres. Pueden surgir muchas contiendas en torno de las páginas más célebres y hermosas. Sin embargo, ante el alma que se convirtió en carta vida del Señor, cuando no haya vibraciones superiores de la comprensión, habrá siempre el divino silencio.